niños, bienvenidos un domingo más a esta clase de escuela dominical. Antes de comenzar con ella, vamos a hacer una pequeña oración. Te invito a que me acompañes a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, en tu lugar, Señor, gracias porque tú has sido bueno y durante todo este tiempo nos has permitido seguir escuchando de tu palabra. Pero en esta mañana te quiero pedir, Señor, por cada uno de los niños que estará viendo esta transmisión, que nos permitas aprender juntos, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros a través de esta clase. En tus manos la pongo, en el nombre de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos palabras que seguramente ya conoces. Una de ellas es perdón y la otra resentimiento. Resentimiento significa guardar en nuestro corazón enojo, coraje o rencor contra alguien que pensamos que nos ha hecho un mal. Podemos guardar resentimiento en situaciones como, por ejemplo, cuando uno de nuestros amigos ha olvidado nuestro cumpleaños y nosotros en el cumpleaños de ese amigo hemos preparado tal vez alguna sorpresa especial o le hemos felicitado o dado algún regalo y esperábamos que él hiciera lo mismo con nosotros, pero contrario a lo que pensábamos o esperábamos que hiciera, él olvidó nuestro cumpleaños y comenzamos a guardar resentimiento hacia ese amigo por haberse olvidado de nuestro cumpleaños. O también podemos guardar resentimiento en situaciones como, por ejemplo, que alguien se burla de nosotros o nos hace alguna broma y que eso nos lastima. Esas son situaciones donde probablemente guardemos resentimiento. Y podrás decir, es correcto, es justo que yo guarde resentimiento porque me están haciendo algo malo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Allí en Colosenses 3:13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjate lo que dice aquí, soportándoos unos a otros. Eso quiere decir que debemos dejar pasar por alto estas cosas que nos hacen daño, que otras personas nos dicen o situaciones que nos hacen. Debemos dejarlas pasar por alto. Y luego incluye una palabra que vamos a ver en esta lección que dice, perdonándoos unos a otros. El perdón, contrario al resentimiento, es olvidar, pasar por alto aquellas cosas que nos han hecho mal, no guardarlas en nuestro corazón con rencor, con coraje o esperando una venganza, sino olvidarlas totalmente, pasarlas por alto. Y aquí mismo en este versículo dice, de la manera que Cristo os perdonó también. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, Él ha perdonado algo muy grande, que es los pecados que teníamos. Y así como Él perdonó nuestros pecados, nosotros también debemos ser capaces de perdonar las ofensas o las cosas malas que nos hacen los demás. Entonces, como podrás ver, aquí nos dice que debemos perdonar, pero muchas veces no solamente guardamos rencor y nos es muy difícil perdonar, sino que también estamos esperando la venganza, poder cobrar venganza por aquello malo que nos han hecho. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. Ahí en Proverbios 24:29 dice así, no digas, como me hizo, así le haré. Entonces, esto significa que no debemos de cobrar venganza. Como por ejemplo, nuestro amigo se olvidó de nuestro cumpleaños. Así como él se olvidó de mi cumpleaños, yo también me voy a olvidar de él. No, no debemos decir eso. Al contrario, nosotros debemos de pasar por alto eso que sentimos que nos hizo mal. Y si llega el cumpleaños de nuestro amigo, la siguiente vez felicitarlo normalmente. Y si alguien hace alguna burla de nosotros, no estar esperando para burlarnos o hacerle una broma a nosotros también a él. Debemos perdonarle y dejarle pasar por alto. En la Biblia hubo un discípulo en una ocasión que le preguntó a Jesús acerca del perdón. Vamos a ver la historia de este personaje. Esta historia la podrás encontrar en Mateo 18 del versículo 15 en adelante. En esta parte de la Biblia se nos narra que Pedro le hizo una pregunta a Jesús, la cual era que cuántas veces eran necesarias que él perdonara a su hermano. ¿Hasta 7?
Entonces Jesús le respondió que no solamente 7, sino que hasta 70 veces 7. Jesús no se refería a que hiciéramos una lista con cada una de las veces que hemos perdonado a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero. No, sino que se refería a que teníamos que perdonarle todas las veces que fueran necesarias. Entonces, para que a Pedro le quedara más clara esta parte, Jesús comenzó a narrar una parábola. Dice esta parábola que había un rey el cual comenzó a hacer cuentas y comenzó a checar las personas que le debían. Entonces se dio cuenta que había un siervo que le debía mucho dinero. Este es el primer siervo del que vamos a hablar. Este siervo le debía una gran suma de dinero, tanto que era casi imposible que la pudiera pagar. Así pasaran los años. Entonces le mandó a llamar. Este siervo no tenía con qué pagarle, no tenía dinero para saldar su deuda. Entonces el rey había ordenado que se vendiera a él, a su esposa y a sus hijos y a todas sus pertenencias para poder pagar esta deuda. Pero este primer siervo, al escuchar esto, comenzó a pedirle al rey misericordia, le comenzó a pedir que le diera más tiempo para poder pagar la deuda, que no vendiera a su familia, que no lo vendiera a él, que no vendiera sus cosas, sino que fuera misericordioso y le permitiera pagar la deuda después. Entonces el rey tuvo compasión de este siervo, de este primer siervo, y le perdonó la deuda. Recordemos que perdón es olvidar. Entonces, este siervo se sintió muy contento, muy feliz, ya no iban a vender a su familia. Y entonces, cuando salió de aquel lugar con el rey, en el camino se encontró a un segundo siervo. Este segundo siervo le debía una pequeña cantidad de dinero al primer siervo. Entonces, cuando el primer siervo lo vio, se fue sobre de él y le comenzó a exigir que le pagara la deuda. Entonces este segundo siervo hizo lo mismo que el primero delante del rey. Este segundo siervo comenzó a rogarle al primer siervo que le perdonara la deuda. Perdóname la deuda, te la pagaré después. Pero, ¿ustedes qué creen que hizo el primer siervo al escuchar la súplica del segundo siervo? El rey había perdonado a este primer siervo. Deberíamos esperar que el primer siervo hiciera lo mismo con el segundo, pero este primer siervo no hizo así, sino que no le perdonó la deuda y además lo mandó a la cárcel. ¿Ustedes creen que esto era correcto? El rey le había perdonado la deuda a este primer siervo. Lo correcto sería que él también perdonara la deuda al segundo siervo, pero este no lo hizo así. Como podrás darte cuenta, nuestra actitud muchas veces es como la de ese primer siervo, que se nos olvida que a nosotros, cuando hemos creído en Jesús, se nos ha perdonado algo muy grande, se nos han perdonado nuestros pecados y nos es muy difícil perdonar a los que nos ofenden a nuestro alrededor. Debemos de trabajar en cambiar esa actitud incorrecta de guardar resentimiento, rencor, enojo contra los que nos rodean y debemos aprender a perdonar. Para trabajar en una actitud correcta, el día de hoy vamos a ver 3 cosas que nos ayudarán. La primera es recordar que a nosotros se nos ha perdonado, que Jesús nos ha perdonado. Cuando recordemos y tengamos presente esto, entonces debemos de pensar que así como a nosotros se nos ha perdonado, nosotros también debemos de perdonar a los demás. La segunda cosa es no seguir pensando en lo que nos han hecho mal o las cosas malas que nos han hecho. Debemos de comenzar, después de perdonar, a olvidar todas esas cosas, porque probablemente en un futuro, si nos vuelven a hacer algo malo, podremos decir, es que la vez pasada me hizo esto y me hizo aquello, y podremos enumerar un montón de cosas malas, y todas esas cosas nos harán que sigamos guardando resentimiento en nuestro corazón. Entonces debemos de olvidar estas cosas, perdonarlas sinceramente, para que ya no sigan creando pensamientos malos y resentimientos en nuestro corazón. Y por último, debemos hacer algo bueno por aquellos que nos han hecho mal. El resentimiento comenzará a desaparecer cuando comiences a hacer cosas buenas por aquellos que te han hecho un mal. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 12:2
12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como podrás darte cuenta, no debemos de ceder a hacer cosas malas, sino con el bien, el hacer cosas buenas, debemos de vencer el mal, no buscar la venganza. Y cuando hagamos estas cosas, el resentimiento comenzará a desaparecer. Sé que esto puede ser muy difícil y en nuestras fuerzas quizás no lo podamos lograr, pero déjame recordarte que hay alguien más fuerte que te dará la fuerza para día con día ir aplicando esto a tu vida, aprender a perdonar, aprender a olvidar. El versículo que estaremos aprendiendo esta semana, para que puedas recordar esta lección más adelante cuando la necesites, se encuentra en Efesios 4:32 y dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como podrás darte cuenta, en este versículo se nos manda a que seamos misericordiosos, a que nos perdonemos los unos a los otros, que no guardemos rencor, recordando que si hemos creído en Cristo, Dios ha perdonado nuestros pecados. Entonces, que esto nos anime a día con día practicar el perdón y no olvidarnos de perdonar a quien nos ofende. Que el Señor te bendiga y espero que esta lección haya sido de bendición a tu vida. ¡Hasta luego!